representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. 1:00 p.m, lunes 15 de abril. Tiene el gusto de hablarles Alfredo Grafe. Como es costumbre, siempre agradecemos quienes permiten que RCR siga siendo una ventana de libertad, una ventana de democracia. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Cercaya, en los controles, César González, la producción de este espacio, Oriana Urbina, quien tiene el gusto de hablarles, Alfredo Grafe, las redes sociales de la emisora, en Twitter, @RCR750. Saludamos a todas las personas que se conectan hoy a través del Twitter y del Periscope. En el caso mío, @AlfredoGrafe con 2F en Twitter, @AlfredoGrafeG con 2F también en Instagram. A las personas a través de YouTube los hacemos un saludo. Les agradecemos su presencia, les agradecemos su contacto siempre y sobre todo a todas las personas que nos escuchan desde sus casas. El programa de hoy, lunes de Semana Santa, justamente un lunes que en nuestra tradición, en nuestra costumbre, a pesar de que no hay clase de colegio y de liceos y de las escuelas básicas, siempre ha sido laborable de lunes a miércoles, o esa ha sido la costumbre. Esto es parte de las necesidades de un país para progresar y para desarrollarse, y el usurpador pues ha tratado de imponer el asueto. Quisiera en este primer segmento hablar un poco de las implicaciones que eso tiene, hablar un poco del peso que eso tiene para la crisis del país, para que nosotros también entendamos cuánto cuesta un asueto forzado de lunes a miércoles de Semana Santa, cuánto cuesta la extensión de los carnavales el jueves y el viernes anterior, cuánto cuesta los días que no se trabajaron durante marzo. Le hagamos un ejercicio muy sencillo que pudiésemos hacerlo si usted tiene una calculadora a mano, si de repente tiene cómo sacar esta cuenta, es muy fácil. Imaginemos que el PIB de Venezuela, el Producto Interno Bruto, que es toda la producción de bienes y servicios, es decir, usted tiene una panadería y los panes que hace, usted tiene una carnicería y los kilos de carne que vende, usted tiene un carrito y es la cantidad de carreras que hace en el taxi, usted tiene una camionetica y es la cantidad de servicios que hace a pasajeros. Esos son bienes y servicios que se suman en la producción de la economía venezolana, que son cuestiones generadas por venezolanos o personas que no son venezolanas dentro del territorio nacional, y ahí se genera toda una actividad económica que digamos que vale 100 puntos, un 100% del PIB. Si nosotros dividiésemos 100% entre los días hábiles que tiene un año tiene 52 semanas, lo multiplicamos por 5, son 260 días que deberíamos trabajar, y dividimos 100 entre 260, nos da más o menos 0,4% del PIB, se hace diariamente. Es decir, todos los días de trabajo uno debe contribuir más o menos al 0,4% de la economía al año. Cuando se obliga un asueto de lunes a miércoles, se está perdiendo, quizás no del todo, pero sí en una gran parte, 1,2% del PIB. A veces, cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto, nos imaginamos algo muy alejado, nos imaginamos algo que quizás no está cercano a nuestra rutina, pero en la verdad sí. Si usted, por ejemplo, tiene un abasto, trabaja en una bodega, o usted sencillamente abajo de su casa tiene un puestico de verduras que debía llegar hoy para usted poder comprar las verduras y hortalizas, por ejemplo, que se la traigan de los Andes, eso al no funcionar, hay una cantidad de bienes y servicios que dejan de prestarse en la economía. Números más, números menos, pensemos que el PIB de Venezuela puede estar en $100.000 millones. Quizás eso es mucho para los cálculos, pero por ahí pudiéramos estar hablando, para que esta sea una discusión más sencilla. Cada vez que Maduro decide, a través de la usurpación del poder que tiene, que usted no trabaje, que nosotros nos intentan imponer que no trabajemos, el país pierde en números más, números menos, 400 o 500 millones de dólares. Si eso lo multiplicamos por 3 días, que es de lunes a miércoles en Semana Santa, estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Si eso lo vemos por los días que perdimos, por ejemplo, en marzo, que se perdieron alrededor de 14 días por 400 millones, nos da 5.600 millones de dólares. 5.600 millones en marzo, más 1.200 millones aquí, estamos hablando de 6.800 millones de dólares. Casi 7.000 millones de dólares que la economía venezolana deja de generar por una serie de
de políticas que evidentemente van en función del atraso. Para cualquier gobierno de la región, gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, el gobierno inclusive el gobierno de México, el gobierno de Ecuador, en manos de Lenín Moreno, inclusive antes en manos de Correa, el crecimiento de la economía es una prioridad. No lo es así en Venezuela, y con eso quisiera conectar con otro punto para explicar un tema que puede generarse mucha discusión sobre ello. En este mes, que cerró el mes pasado de marzo, se publicó el número de la inflación mensual según la Asamblea Nacional, el Índice Nacional de Precios al Consumidor según la Asamblea Nacional, y reveló que la inflación de marzo fue de 18%. A pesar de que esto es una inflación sumamente alta, que es, por ejemplo, inflación más grande que la de cualquier país de Latinoamérica, quizás exceptuando Argentina, a pesar de que es sumamente grande, cualquiera diría que, oye, mira, si en enero la inflación fue sobre los 150 puntos, que en marzo esté sobre 18 puntos, es un progreso, es un avance para la economía. Y ahí yo quisiera hacer un especial detalle en un tema que es muy importante que todos los ciudadanos lo manejemos. Parte de lo que nos ha enseñado el chavismo, por ejemplo, que nos lo enseñó con el apagón, es que a ellos les importa muy poco lo que sucede. Y le importa aún más lo que uno cree que sucede. Hay un hecho concreto que es que se va la luz y no se apagan los bombillos en su casa y no tiene servicio eléctrico. Y eso el chavismo intenta manipularlo y tergiversarlo en decir que si dispararon, que si hay una iguana, que si hay una rata, cualquier cantidad de cosas. Y ellos apuestan desde una lógica muy orwelliana, desde una lógica de imponer su verdad, a imponer un relato sobre ello. Y lamentablemente, muchos ciudadanos, por el aparato comunicacional, por falta de preparación, por desesperación, chavistas y opositores inclusive, compran de una u otra manera este relato. Y sobre la inflación hay que hacer un trabajo profundamente importante en cuanto al entendimiento y la pedagogía que hay sobre ello. Si la inflación ha bajado, o sea, desacelerado, los precios antes aumentaban a una tasa de 150% mensual en enero, por ejemplo, y en marzo lo hicieron a 18%. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Ha Venezuela salido de la crisis hiperinflacionaria y al final de la crisis económica en la que está? No. ¿Por qué? ¿Y cuál es la principal medida que sostiene lo que pasó con la economía en marzo? La economía venezolana se vio deprimida y contraída profundamente por la cantidad de días no laborables dado el apagón que estamos hablando. Ese número que sacábamos anteriormente de 5.600 millones de dólares, que hubiese sido el PIB en términos nominales, que se hubiese generado en marzo, no se generaron. Hubo 5.600, 6.000 millones de dólares. Esto es un cálculo muy básico, con muchas imprecisiones, pero que es con el sentido pedagógico del programa. 5.600, 6.000 millones de dólares que dejaron de generarse. Bienes y servicios que dejaron de salir a la economía y por consiguiente también una cantidad de productos y una cantidad de recursos que dejaron de estar. Esta contracción económica quita presión también sobre los precios. Pero es que hay otra variable que a mí me gustaría explicarla y detallar, porque nosotros creemos que es lejana a nuestra cotidianidad, pero que está más presente que nunca, que es el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? Y con esto abro varios conceptos en economía, finanzas y sobre todo el sector de la banca. Cuando usted recibe, por ejemplo, su pensión y digamos que tiene 100 bolívares que los deposita en el banco que usted prefiere. El banco recibe ese depósito, el banco A, tiene esos 100 bolívares y dependiendo del encaje legal que esté definido, él puede utilizar esos recursos para prestárselos a otra persona. Hagamos un ejercicio. Si un banco tuviese un encaje legal de 10%, el banco recibe los 100 bolívares que usted deposita, deja 10 contra el Banco Central, agarra 90 y los presta a otra persona. Esa otra persona agarra esos 90 bolívares, de una u otra forma los deposita en otro banco, y cuando los deposita en ese otro banco, este banco ahora B, el segundo banco, esos 90 bolívares guarda 10%, guarda 9 contra el Banco Central y le queda 81. Ese 81 se lo presta a otra persona, la otra persona agarra esos 81 bolívares, los deposita en otro banco, ese banco guarda un poquito más de 8 bolívares y presta 72, 73 bolívares. En esta operación de 3 bancos, con 100 bolívares iniciales que usted depositó inicialmente en el banco A,
La banca prestó con 100 bolívares iniciales 90, 80 y 73. Es decir, 80 y 70 son 153, más 90 son 243. Con 100 bolívares que habían en la economía inicialmente, se generaron a través de la banca 243 bolívares adicionales. Repito, la banca a través de los préstamos recibió un dinero y a través del efecto multiplicador de la banca logró colocar a través de sus carteras de crédito, a través de la tarjeta de crédito que usted tiene, a través del préstamo que le hace el banco, a través de todos estos mecanismos, convirtió 100 bolívares en 343. Los 100 iniciales más 243 que presta. Eso es, en términos económicos, los 100 bolívares iniciales, la base monetaria, el M1, y luego los 243 bolívares adicionales, el M2, más la base monetaria, 343. Este efecto multiplicador del dinero, que fíjense que no solamente el gobierno puede generar dinero e imprimirlo, también la banca a través de los créditos puede colocar más dinero en la economía, tiene un efecto positivo cuando es bien administrado, es bien entendido para el desarrollo de un país. Ningún país puede desarrollarse sin crédito, ninguna economía puede crecer sin préstamos, ninguna sociedad puede desarrollarse sin el papel intermediador de la banca. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha dicho, recordemos el ejemplo de ese 10% que el banco está obligado a guardar para prestar lo adicional, el gobierno ha dicho algo muy sencillo, mire, yo a usted le voy a imponer un encaje ordinario de tanto por ciento. Está por encima de los 50 puntos. ¿Qué significa? Que de los 100 bolívares que usted dejaba en el banco, ahora no tienen que guardar 10, sino tienen que guardar 50. Y sobre esa diferencia, que es el encaje marginal, aplican además 100%. ¿Cómo funciona esto? Obligan al banco a guardar inicialmente 50 y todo lo que entre por encima de eso, después de ese primer encaje, tienen que guardarlo completamente en el Banco Central. ¿Qué pasa? El encaje ordinario inicial, este primer más de 50% que estamos hablando, tiene una fecha. Ellos dicen, por ejemplo, tercera semana de enero. Dada la inflación en la que vivimos, todo el dinero que se ha guardado en la tercera semana de enero, ese 57, 55% en el que se inició el encaje ordinario legal, todo lo que entra adicionalmente a ese monto tiene que tener un 100% de respaldo en el Banco Central. Eso ha hecho, y esto usted le puede pasar en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorro, a usted lo que le depositaban, a usted lo que gastaba el 22, el 23 de enero, no se parece ni un poco a lo que gasta hoy, 15 de abril. Hoy quizás lo que usted decida para gastar en un café y un kilo de queso es probablemente mucho dinero que hubiese tenido en enero. Un kilo de queso que está alrededor de los 20.000 bolívares, un kilo de café que está alrededor de los 22.000, 23.000 bolívares. En total, estamos hablando de 43.000 bolívares en enero, hubiese sido un monto mucho más grande. O sea, representa mucho más dinero. La cantidad de dinero que hoy tiene que guardar la banca por ese encaje adicional, marginal, del 100%, hace que haya una tasa equivalente de encaje en general de la primera, que es la ordinaria, del 55, 57%, y la segunda, que es la adicional, que es del 100%, que hoy la banca está obligada a guardar más o menos un 75 a 77% de todos los depósitos que tiene a través de la figura del encaje. Es decir, se le quita a la banca pública y privada la posibilidad de intermediar en la economía y al final la posibilidad de promover el crecimiento económico. En dos platos que ha hecho el chavismo. El chavismo dijo, nosotros podemos temporalmente contener la inflación eliminando los créditos, disminuyendo la capacidad de créditos de la banca y la capacidad de préstamo, y por otro lado, podemos hacer que la economía crezca y salgamos de la crisis. Y a ellos, como en verdad no le importa la calidad de vida, el bienestar de los ciudadanos, sencillamente dicen, miren, vamos a asfixiar la banca, vamos a elevar los niveles de encaje y vamos a hacer que esto, pues, no importa el colapso de la economía, sea aún mayor, porque es que lo demuestran, además, decretando el asueto de lunes a miércoles. Mire, disparamos los encajes, contenemos temporalmente la inflación y al final vamos a intentar salir de esto como podamos. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen las investigaciones sobre otros países? Esto le pasó, por ejemplo, a Chile entre los años 70 y 80. Cuando
la dictadura de Pinochet llega al poder, encuentra unos encajes equivalentes al 80%. Y ellos en meses, en años, pocos años, lo llevaron al 10%. Esto pasó también, por ejemplo, en la crisis económica de la Argentina de los 70. Esto pasó también, por ejemplo, en las economías de los países bálticos y los países de Europa del Este, como por ejemplo Hungría, Polonia, Letonia, Lituania. Pasó también en la Yugoslavia de los 90 y de los 80. Esto ha pasado en muchos países. Y no se controla la inflación por el encaje. ¿Y por qué no se puede controlar en el fondo la inflación por el encaje? Porque es que el problema inflacionario en el que vive el país puede tener distintos orígenes. Los economistas pudieran decir, mire, eso puede tener un origen fiscal, que significa que el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Puede tener un origen monetario, que eso al final está relacionado, pero quiere decir, bueno, que el gobierno para cubrir sus compromisos aumenta la cantidad de bolívares que hay en la economía. Y aquí la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que nos ha llevado a nosotros a esta crisis económica en la que estamos? Por supuesto el comunismo, por supuesto el modelo de intervención en la economía. Y en particular, que hemos tenido un gobierno que ha intentado gastar mucho más de lo que puede, que pensó que los niveles de ingresos petroleros que hubo del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, se mantendrían para siempre. Y presupuestó una serie de gastos contra una serie de ingresos que no hubo. Eso generó un déficit fiscal en la economía, es decir, el gobierno gastó más de lo que podía y se financió con la expansión monetaria, es decir, metió más bolívares en la economía para pagar sus deudas. Esa decisión al final lo que hace es afectar a los más pobres, porque decidió tener un impuesto, no decidió aumentar el impuesto sobre la renta, no decidió aumentar el IVA, no decidió aumentar una serie de impuestos, sino lo que decidieron fue, a través de la inflación, ponerle un impuesto a toda la economía. ¿Y quiénes son los que pierden más con los impuestos inflacionarios? Quienes no pueden ajustar sus ingresos y no pueden ajustar sus bienes y no pueden ajustar su patrimonio a la inflación. La persona que puede tener un carrito, en la medida que hay inflación en bolívares, esa persona, el carro se revaloriza en bolívares. Pero la persona que no tiene un carrito y tiene un sueldo mínimo y tiene que pagar un pasaje de autobús todos los días, cada vez el pasaje de autobús representa más de su sueldo. Cada vez su sueldo, cada vez sus horas de trabajo cuesta más para que compre un cartón de huevos o compre un pasaje en una camionetica. Y el gobierno decidió, un gobierno que se hace llamar socialista, un gobierno que se hace llamar protector de los pobres, que al final es un multiplicador de pobreza, decidió financiar su déficit fiscal, es decir, su política de gasto excesivo contra su política de ingresos, a través de la expansión de la masa monetaria que derivó en la acumulación, en la generación de inflación y terminó en esta espiral hiperinflacionaria. Fíjese que en ningún momento de esta explicación hemos hablado de la cantidad de créditos de la banca. Por supuesto que la colocación de créditos aumenta la masa también de bolívares y eso al final aumenta la presión sobre el dólar. Pero es que esa no es la raíz de esto. El caso de los créditos, el caso de los capitales que quieren salir de Venezuela es un síntoma de la crisis en la que estamos. Entonces, que la inflación esté hoy en 18% dice varias cosas. La primera, la credibilidad del indicador y la credibilidad de la Asamblea Nacional. A diferencia del Banco Central de Venezuela, la Asamblea Nacional publica sistemáticamente todos los meses el índice. Y no es una cuestión manipulada políticamente que se quiere una cosa o se quiere otra. No, no. Ese es el índice, eso es lo que se dice. Sobre eso hay que hacer esta cantidad de explicaciones. Sobre eso usted tiene que, por ejemplo, entender qué significa. Y sobre eso se trata. La responsabilidad que tenemos quienes pretendemos tener un liderazgo público, quienes pretendemos incidir en la acción política de la ciudadanía, de poder formarnos y prepararnos para explicar este tipo de cosas. El chavismo pretenderá decir que es una victoria, un 18% mensual. El problema de esto es que con la resolución del encaje y con el control de la banca no se está atendiendo el problema fundamental, que es el problema fiscal. Tampoco se está poniendo restricciones a la política de expansión monetaria y eso eventualmente va a repercutir. Y ustedes lo están viendo ya, como por ejemplo, el dólar paralelo está hoy ya alrededor cercano a los 5.000 bolívares. Son el tipo de cuestiones que hay que explicar, son el tipo de cuestiones que hay que poner en la calle para que nosotros como ciudadanos podamos tener un criterio propio y poder discernir entre la información que recibimos y poder hacernos un juicio sobre aspectos muy puntuales que nos permitan tener una mejor acción ciudadana a la hora de incidir en lo público. Hacemos la primera pausa y al volver queremos sus llamadas, su participación de estos temas y otros temas de interés que sean relevantes en la agenda de hoy. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Es la 1:18. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:21 de la tarde, el lunes 15 de abril. Le agradezco al señor César que nos dice que recordemos que estamos en vivo. Eso es algo así como un mensaje que ante el asueto obligado, pues uno sigue trabajando, y sé que muchos de ustedes aquí, sobre todo el agradecimiento también al equipo que lo permite. 400 millones, 500 millones de dólares puede costar a la economía diaria de Venezuela que no salgamos a trabajar. Y además, más allá de los números, más allá del dinero, más allá de los costos, hay un tema de diferenciación política, hay un tema de diferenciación espiritual en cada uno de nosotros frente a ello. Yo me he dedicado, por parte de los requerimientos académicos que tengo que cumplir en los estudios que hago, a hacer investigación muy detallada del tema bancario y de la construcción de los sistemas financieros de países en transición. Quisiera compartir con ustedes parte del... Hay un comentario aquí en la plataforma de YouTube. Lo leo textual, no lo he terminado de leer, pero vamos. Alfredo suena como un avestruz cuando siente peligro, abre un hueco y mete la cabeza y todo el cuerpo queda expuesto. Eso lo dice Yoyo Juárez. Me imagino que Yoyo lo dice frente a la discusión de este tema que estamos haciendo. Quizás en un momento que cualquiera pudiera decir, mire, pero ¿cómo se habla de bancos? ¿Cómo se habla de economía? ¿Cómo se habla de crecimiento económico? En un momento que está el país en pleno periodo de conflictividad y en pleno periodo de transición. Y yo le diría a Yoyo, justamente, que se trata de tener la claridad del camino que estamos transitando y tener claras las respuestas, tanto en el presente como de lo que viene más adelante. Yo aquí cito al diputado Guerra, que él menciona que cuando la ciudad de Londres era bombardeada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, habían 3 grupos de personas trabajando al mismo tiempo. La gente que recogía los cadáveres, la gente que recogía los escombros y la gente que planificaba la reconstrucción de Londres una vez acabara la guerra. Y de eso se trata el reto en el que estamos en este país. De eso se trata, de tener la claridad, de eso se trata de tener la conducción, y de eso se trata de tener las premisas claras. La transición política que nosotros vamos a vivir, que estamos viviendo, que está en curso, es una transición que también necesita que la dirección política de este conflicto y sobre todo la ciudadanía tenga los conceptos y las ideas claras de lo que aquí está sucediendo. No se trata, por ejemplo, en el caso de los sectores financieros, de pedir la liberalización porque sí, porque es distinto a lo que ha hecho el chavismo. Por supuesto que hay que promover todas las libertades y sobre todo buscar los aprendizajes y las lecciones de otros lugares de lo que puede aplicar aquí en Venezuela. Les recordamos los números de teléfono para que puedan hacer llamadas aquí en cabina. Está el número que siempre hemos utilizado, el 0212-482-9750, 0212-482-9750, y también tenemos el 0212-482-9126, 482-9126 y 482-0988, 482-0988. Para el tercer segmento del programa estamos tratando de contactar a un diputado del Estado Falcón para hacer recuento también de lo que ha pasado en los últimos días en la gira del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Él, recordemos, estuvo el día de ayer y el día de antes de ayer, el domingo y el sábado, en el Estado Zulia y en el Estado Falcón. Estuvo en Maracaibo,
una presencia multitudinaria de la gente del estado Zulia que da una lección evidentemente al chavismo, evidentemente a los usurpadores, pero también una lección de dignidad a todo el país. Quizás uno de los estados más afectados junto al estado Táchira con el tema de los apagones, pero el Zulia aún más con las condiciones de clima que hay allá, se mantuvieron de pie y estoicamente estuvieron en la calle. Atendemos la primera llamada. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Hola, ¿cómo estás? Es Katiuska al cementerio. Hola Katiuska, bienvenida. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que, fíjate cómo estamos, un país prácticamente paralizado y a este señor se le ocurre dar otro asueto de Semana Santa. O sea, él cree que estamos como él, pues que él lo tiene todo. Porque a esa gente del gobierno no le falta el agua, no le falta la luz, no le falta la medicina, no le falta nada. Fíjate que el señor Diosdado Cabello en estos días dijo que le hiciera falta una medicina que tomara Guarapuemonte. Claro, él lo dice porque tiene un médico de cabecera. Y la señora Delcy Rodríguez, todos esos combos del gobierno, que ellos nunca les falta nada. Fíjate, yo como ama de casa, fíjate, yo ahorita acabo de regresar, 1 kilo de queso está en 20,000 bolívares y el sueldo mínimo son 18. El señor va a aumentar, ¿verdad? Pero cuando aumente ya todos estos precios están disparados. O sea, o sea, ese es un pañito de agua caliente, ese nuevo sueldo, porque ya todos están aumentando. Todo, una harina pan hoy en día está costando ya 8,000 bolívares. Imagínate, y uno no cobra ni siquiera 8,000 semanal. Yo cobro el sueldo mínimo. Y yo me agarro me monto la mano en la cabeza cada vez que yo agarro mi sueldo los viernes y no compro ya nada con eso. Y este señor lo que anda es de fiesta en fiesta y de rumba en rumba. Gracias y buenas tardes. Gracias, Katiuska. Justamente la pregunta que tú haces la hace a través de YouTube Rommel Zamora. Buenas tardes. ¿En cuánto cree que este gobierno aumente el sueldo mínimo? Eso es parte de una de las variables que siempre se toma en cuenta en esta discusión. Ahí pareciera que Maduro ha dilatado, ha postergado. Él venía haciendo aumentos cada 2 meses. Este aumento de 18,000 ha durado más ya de 2 meses. Y en la tradición nuestra, ¿no? Pareciera que se está esperando al 1 de mayo. El problema de esto es el siguiente. No se trata de aumentar el sueldo nominalmente. No se trata de que usted le diga, mire, va a pasar de ganar 18,000 a ganar tanto otro. Recordemos lo que pasó en agosto del año pasado. En agosto del año pasado hubo un aumento de 5, 6, 7 veces el sueldo mínimo. Ya uno pierde las referencias y pierde los valores en la distancia. O sea, en aquel momento, recordemos, en agosto el dólar saltó a 120 y hoy el dólar está ya casi que en 5,000. Es decir, las distancias en números son muy grandes, pero Maduro decretó un aumento que pasaba el sueldo mínimo de 4 o 5 dólares a 30 y eso automáticamente cayó a 10 o a 12. Entonces, el aumento que él haga o el aumento que cualquier gobierno pretenda hacer requiere primero de recursos suficientes para poder sostenerlo. No se trata de decretar el aumento del sueldo mínimo, porque sí. O sea, no se trata de que usted diga, mire, yo mañana voy a pesar 15 kilos menos, voy a medir 10 centímetros más y voy a tener el pelo de tal color. Eso no es así. Si usted hace una serie de cosas para ello. Igualito pasa en la economía. Si usted aumenta el sueldo mínimo, y recordemos ahorita el concepto del que hablábamos en términos fiscales, si usted aumenta el sueldo mínimo, los gastos del gobierno aumentan. El gobierno tiene una nómina excesivamente grande. El gobierno además cubre todo el sistema de pensionados. Tiene además una cantidad de funcionarios que los tiene con una intencionalidad política y no necesariamente de gestión. El gobierno no genera ingresos suficientes. Entonces aumentan los gastos, los ingresos no aumentan, se genera un déficit que al final se termina trasladando a inflación. Entonces, ¿cuál pareciera que ha sido la estrategia de ellos? Recortar un poco el aumento del sueldo, dilatarlo, postergarlo, para tratar de no aumentar el gasto. El problema es que en no aumentar el gasto, hoy pasa lo que nos decía Katiuska desde el cementerio. Un sueldo mínimo de 18,000 contra 1 kilo de queso en 20,000. Entonces, es absurdo en la forma de mantener la economía de ellos. Las transformaciones, los cambios que hay que hacer, no son solamente económicos, evidentemente. Aquí hay una intencionalidad, aquí hay una racionalidad política de fondo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque a veces hay gente que dice, no, es que aquí no importa la política, aquí lo que importa es darle soluciones. No, aquí la política importa. Aquí los incentivos de quienes dirigen al gobierno, la visión, sus posturas políticas, sus posturas ideológicas importan. Aquí los consensos sobre los que la sociedad y la ciudadanía se agrupa alrededor de una opción de gobierno y la apoya y la lleva al gobierno importa.
No se trata solamente de que nos resuelva una cosa particular, que nos lleve agua, nos lleve luz. Se trata del modelo de sociedad que estamos construyendo y eso parte de unos valores. ¿Usted cree o no cree en la libertad? ¿Usted cree o no cree que todos los venezolanos al momento de nacer somos libres? ¿Usted cree o no cree que cada venezolano con su trabajo es digno para elegir cómo utiliza mejor sus recursos? ¿Usted cree o no cree que cada quien en su casa, cada uno de ustedes que me está escuchando, son las personas que más pueden saber qué es lo que a ustedes les hace feliz y qué es lo que ustedes en verdad necesitan en su mes, en su consumo mensual? Si usted cree eso, usted se va a enfrentar siempre a una caja. Ahora, si usted no cree eso, a usted le podrá parecer quizás muy eficiente y quizás mucho mejor en términos económicos. Mira, vamos a repartir una caja a una gente y vamos a decirle a nosotros a la gente qué es lo que deben consumir. Hay una diferenciación ideológica en el fondo. Hay una diferenciación fundamental de cómo concebimos la vida. Hay una diferenciación clave en si entendemos el valor del trabajo como un elemento dignificador para que las personas sean libres o lo vemos por el contrario como un elemento de sometimiento a la estructura de poder del gobierno. ¿O es que nosotros creemos que entonces los tipos que llegan al gobierno son unos tipos súper capaces que pueden intervenir en toda la economía y saben toda la economía y pueden definir cuánto cuesta un kilo de queso y al mismo tiempo que pueden definir cómo se lanza un satélite al espacio? Eso no es así. Si nosotros tenemos una visión del gobierno, tenemos una visión del país de una forma de libertades, pues el gobierno no debe intervenir en todo lo que está interviniendo. Y usted como ciudadano tiene que tener mucho más poder a la hora de poder decidir. Nadie puede decidir por usted qué es lo que usted necesita en un mes para comer. Ni lo que usted necesita de medicina, ni lo que usted necesita de ropa, ni lo que su hijo necesita para la escuela. Cada quien tiene que poder elegir. Y eso es un modelo de libertades. Eso es un modelo de libre mercado. Eso es un modelo de desarrollo social. Eso es un modelo de entendimiento de la sociedad. Que es un modelo al final que responde a unas premisas políticas. Y aquí sí, en Venezuela hay que pintar una raya. Y hay que decir, nosotros creemos en esto de esta manera, de este lugar, y hay otra gente que cree otras cosas. Y yo les aseguro que esto no es una diferenciación entre chavismo y oposición solamente. Se trata entre quienes creemos en las libertades y los que no. Entre creemos que la mejor forma de tener un mejor gobierno es un gobierno que sea eficiente y eficaz en aspectos muy concretos, pero no que controle la vida de todos los ciudadanos en todos los procesos, en todas las etapas de su vida. Si nosotros creemos en eso y estamos comprometidos con ello, la manera en la que tenemos que hacer esta transición es una, porque no es cambiar una forma de capitalismo de Estado de unas mafias por otra. No es cambiar una forma de intervención en la vida de los ciudadanos por otra. No es la forma de someter a los ciudadanos de una manera por otra. Es la forma en la que nosotros como políticos, como dirigencia, como clase que quiera asumir el poder, sabemos que lo más fuerte que tiene un país es su ciudadano. Cada individuo formado con su trabajo, con su experiencia, con su labor, es dueño de su futuro. Si nosotros no creemos eso y creemos en otra cosa, bueno, perfectamente escucharán a cualquiera diciendo, no, es que aquí no importa la política, aquí lo que importa es dar soluciones. No, sí importa la política, sí importan nuestras posturas, sí importa lo que nosotros entendemos como mejor país. 1:32, hacemos la segunda pausa y al volver seguimos abiertos con la línea de su teléfono para que puedan seguir entrando en contacto y tengamos aquí más preguntas y más conversación. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo,
porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:34 de la tarde, lunes 15 de abril. Seguimos aquí en su programa Contigo. Tiene el gusto de hablarles Alfredo Grafe. Les recordamos los números de contacto con la cabina. Los leo: 0212-482-9750, 0212-482-9126, 0212-482-0988. Leemos también parte de los mensajes y la discusión que hay a través de la plataforma de YouTube. Leemos 2 mensajes, pasamos con la llamada. Dice Mariana Celius que sí importa la política. Yoyo Juárez habla de honestidad, trabajo, sacrificio y reglas claras. Es muy importante el tema de las reglas claras. Si nosotros sabemos en qué sistema estamos entrando, en qué forma estamos compitiendo, y esa es la labor, por ejemplo, del gobierno, que si usted queda en que con 3 strikes se poncha y no con 2 o con 4, la gente puede venir, participar, trabajar, invertir. Ahora, y esto es otro aprendizaje también que nos dejan otras transiciones, sobre todo en términos económicos. Si nosotros pensamos que hoy ponemos una norma, pasado mañana la cambiamos, al otro día escribimos otra, luego ponemos una coletilla y después si no nos gusta decimos que se acata pero no se cumple, no hay ningún tipo de cambio. Los países a veces se debaten entre el orden de la transición económica y la transición política. ¿Qué va primero, qué va después, qué se hace de una forma, se hacen al mismo tiempo? Y hay experiencias de todo tipo. Está el Chile que pasó de Allende a Pinochet y luego de Pinochet a la democracia, que pasó de una liberalización económica pero no política durante la dictadura de Pinochet. Está, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, que hicieron una liberalización económica en los 60 y 70, pero no una liberalización política. Están los países que luego pasaron de la Unión Soviética, como por ejemplo Ucrania o Checoslovaquia o Polonia, que liberalizaron la economía y la política al mismo tiempo porque fue luego del colapso de la misma Unión Soviética. En ese sentido, como Venezuela, nosotros tenemos que tener una visión. Evidentemente queremos la democracia, queremos la libertad, queremos que cada ciudadano pueda ejercer libremente sus derechos. ¿Cómo se implementa eso? Es una discusión que quedaría, una discusión de fondo y una discusión gruesa. ¿Qué se atiende primero y qué se atiende después? Tenemos otra llamada. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenida. Yo soy la señora Edenia Campero de aquí de Caricuao. ¿De qué parte de Caricuao? De Canagua. Excelente. Caricuao, la UD4. Yo le voy a hacer a usted una pregunta. Bueno, usted como un joven político de este país que vive cada día, el día a día aquí con nosotros también los venezolanos, porque todos estamos, desde los de la Lagunita hasta los de no sé dónde, estamos en la misma situación porque estamos montados en el mismo barco. Fíjese usted, un país donde está totalmente al garete, porque es un país que no tiene dirección. Es un país que está en las manos de Dios, porque si hay alguien que nos tiene que guiar. En un país donde nosotros pasamos 8, 15, 20 días sin una gota de agua. Un país donde usted no sabe cuándo se va la luz, cuándo llega. En un país donde usted para ir a hacer una diligencia tiene que salir 5 y 6 horas temprano porque no hay transporte. En un país que está totalmente desasistido. Un país que nadie lo quiere, nadie de los gobernantes, que no nos quiere a nosotros. Porque yo me pregunto, joven, yo me pregunto todas las mañanas, porque los venezolanos estamos sumamente tristes, deprimidos. Nosotros no tenemos... ¿Cómo sobreviviendo? Pues aquí en este país. Usted en la mañana se levanta y dice, ajá, y usted va y abre el chorro de agua, y usted dice, pero es que no hay agua. Joven, donde usted va a su gaveta de su ropa y usted no tiene que ponerse. Donde usted entra al baño y usted dice, ay, ¿qué hago? Donde no hay una toalla limpia. Todo eso lo vivimos día a día, no hay sábanas limpias. Y yo digo, ¿cómo esta gente? ¿Será que, yo le voy a hacer esta pregunta a usted, ¿será que ellos no piensan en nosotros, en el venezolano de a pie, como se dice? Donde usted no tiene dinero, no hay dinero para comprar nuestras necesidades, nuestras cosas. En un país sumamente devastado, en una situación sumamente difícil de sostener. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo seguimos viviendo? Y no hay una política concreta. Salimos a protestar y nos echan plomo, nos mandan a los tupamaros, a los garimpeiros. No tenemos derecho a la defensa, no tenemos derecho a la vida. Entonces, ¿qué quieren con nosotros? Hemos hecho de todo, hemos marchado, hemos caceroleado, nos quitan la luz, nos quitan el agua, los medicamentos. ¿Cómo se puede seguir viviendo en un país con estas condiciones, joven? Hasta luego y gracias. Gracias por su llamada y le confieso, inclusive cuando yo venía ahorita para el programa, yo decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
que vamos a discutir. Y a veces, a pesar de que uno se para aquí, o se siente aquí, mejor dicho, con toda la intención del mundo, con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión de que esto cambie, con toda la ilusión de que tengamos un país muy distinto a lo que tenemos hoy, y un país que por lo menos en mi caso particular no he vivido y no he conocido. Yo tengo 25 años y este proceso tiene 20 años. A veces uno duda, a veces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Ayer estábamos en una caminata, en quienes conozcan un poco, entre el Valle y Santa Rosalía. Si usted va por la Intercomunal del Valle, sube por San Antonio buscando el Topito, ahí en esa zona había una familia que tuvieron un problema con su casa por inhabitabilidad. Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor se las tumbó y han estado refugiados 4 años debajo de una cancha de básquet que está ahí mismo, en el mismo sector. Cualquier cantidad de niños tienen, es una familia grande con los problemas que estamos viviendo. Tienen, así como usted me decía, problemas con las medicinas, problemas con el trabajo para ganar un sueldo mínimo. Y luego lo que nos queda es preguntarnos, no tenemos otra opción que luchar. No tenemos otra opción que ponernos de pie. Y yo aquí ¿por qué me cuesta a veces hacer el programa? ¿O por qué pienso que vamos a hablar hoy en el programa? Porque no es venir aquí a caernos a cuentos, a caernos a muela, no, con puras frases prefabricadas, con puras reflexiones que no son reflexiones, sino al final son eslogan o hashtags para Twitter, y tener este tipo de conversación. La situación de Venezuela, y esto yo lo hablaba en un conversatorio en Longaray hace 10 días. Venezuela no va a salir de esto, nosotros como sociedad no vamos a salir de esto porque sí, porque somos chéveres y porque comemos pabellón y porque nos gusta la salsa. Hay una posibilidad de que nosotros fracasemos. Hay una posibilidad de que los países pierden su destino y pierden su democracia, como pasó con el pueblo de Cuba. Ahora bien, sabiendo que podemos perder, porque hay que ser honestos siempre en la discusión, hay que hacer un análisis de las variables objetivas que están en este conflicto. El reconocimiento institucional, el poder internacional, el poder económico y, por supuesto, las alianzas o lealtades de la Fuerza Armada Nacional. Y hoy, la transición democrática maneja la gran mayoría de estas variables, exceptuando las lealtades de la Fuerza Armada Nacional. Esa es la verdad. Y ahí entonces usted tiene ejemplos de cómo esas lealtades pueden alinearse de otro modo, y con esto intento ser muy cuidadoso como me expreso, pero solamente les digo una palabra: Sudán. O ustedes quieren ver una dictadura que cae, que se derrumba, está el caso de Buteflika en Argelia. No estamos hablando de cosas menores. No estamos hablando de países que no han tenido violencia. Estamos hablando de sociedades que nos dan a nosotros ejemplos de cómo luchar. Entonces, si en África, Sudán, que es un país que se separó, que se dividió porque existe Sudán y existe Sudán del Sur, que tiene un tema gravísimo de derechos humanos en Darfur, la gente se pone de pie para luchar. Si yo ayer veo una familia refugiada debajo de una cancha de básquet que se pone de pie para luchar, si yo la escucho a usted que llama desde Caricuao, y yo sé que aún en esta crisis usted dice, y salimos a protestar, y salimos a marchar, y salimos a hacer esto, yo no dudo que usted haya estado en las actividades de Guaidó la semana pasada en Caricuao. Si nosotros todos nos estamos poniendo de pie para luchar, la respuesta a nuestra motivación y la respuesta a nuestro conflicto está dentro de cada uno de nosotros. Muy honesta y responsablemente. No con esto pretendo decir, vamos buenísimo, entonces vamos perfectos. No. Yo creo que vamos bien, porque dentro de cada uno de nosotros está la convicción que podemos salir de esto por nuestros propios medios. Y en esta reflexión y en esta conversación que la estamos teniendo aquí, como yo sentiría que uno pudiese tenerla en la cocina de mi casa con mi mamá, uno tiene que ser muy honesto. Porque además la radio, y esto es un inciso y con esto cierro esta parte de la llamada, además la radio nos ha dado un rol de acompañamiento en estos periodos de apagones que tiene, por lo menos en mi caso, un rol incomparable e inigualable. Cuando se va la luz,
de noche sobre todo, que lo único que tenemos es un radiecito con pilas, esta emisora se ha vuelto el acompañamiento de muchas casas y de muchas familias, y es la mía. Mi mamá, mi abuela, mi papá lo prenden y lo ponen. Y nos informamos, es por RCR 750. Entonces, este espacio que hoy tenemos aquí, esta discusión, este privilegio que ustedes me permiten de poder hablar y sobre todo poder llamar e interactuar, lo que nos trae es a discutir de la manera más objetiva las distintas opciones que tenemos en este conflicto político y a tener conceptos para poder entenderlo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Su nombre y dónde nos llama? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, muy amable. Le habla la señora Victoria Fuentes de Santa Mónica. ¿Cómo está? Bienvenida, cuéntenos. Bueno, aquí vamos poco a poco. Hoy aquí la luz se ha ido como 3 veces. Se va y se viene. Bueno, yo estoy motivada por lo que estaba hablando de la política. A mí me pasa de que casi toda la gente que son vamos a decirle que son ahora de oposición, que son los chavistas, no les puedes hablar de nada, que se fue la luz, que no hay agua ni nada, porque se ponen como unos energúmenos y te dicen en la cara, pero es que deja la política. Y no les gusta entrar en la conversación porque todo es política, ¿verdad? Porque tenemos que sufrir todo lo que está pasando en el país calladito. Y otra cosa, de los militares. Los militares supuestamente fueron infiltrados estos 20 años que tiene este mal gobierno, porque no puede ser que los militares no nos sirvan a nosotros para nada, no defienden las fronteras, no nos defienden de las guerrillas, no nos defienden de este mal gobierno que nos está matando y nos está exterminando, y lo único que han servido es para matar muchachitos de 15 y 16 años. Entonces yo quiero darle un llamado por favor a la democracia, que infiltren también a estos militares que en 20 años lo que se han es volteado para el país, y que le empiecen a meter aunque sea una dosis de democracia y de amor por el país, porque la verdad es que con ellos, mi amor, el honor ni se divisa. Gracias. Gracias a ti, y justamente en ese llamado, tú estás llamándonos de Santa Mónica. Santa Mónica quizás es uno de los lugares más cercanos que tenemos a los próceres, a los símbolos, al Paseo de los Ilustres, al propio Fuerte Tiuna, al IFA o lo que antes era el IFA. Parte de la presión a la Fuerza Armada pasa porque cada uno de nosotros como ciudadanos que tenemos familia militar. Yo vengo de una familia militar. Mi ilusión a los 5 o 6 años hubiese sido ser parte del ejército. Eso en el año 97 o en el año 98. Mi abuelo de la promoción Bermúdez del 50, luego tío también. Mi sueño hubiese sido ser parte del ejército. Claro, lo que pasa es que cumplí 17, 18 años en el 2010, 2011. Y ni de broma, ¿no? Estaba bastante claro en que lo habían convertido. Pero todos nosotros tenemos cómo llegar a los militares. Y no es a través del discurso político, partidista. No. Es el discurso de los problemas políticos que estamos viviendo. Y es tocarles en la fibra, y es darles el mensaje, y es darles la reflexión. Y aquí lo dice, en YouTube lo dice Pedro González, amigo. Venezuela es un país militarizado y hasta que no se destruya esta institución corrupta y armada. Palabras más, palabras menos, lo que dice es los militares son un elemento clave en todo este proceso. Y también una persona decía anteriormente, cuidado con Sudán y lo que pasa en unos años. Por supuesto, es que en este tipo de transiciones los militares se aprovechan y juegan y no van a perder su incidencia y su poder. Y eso hay que asumirlo. Es que la transición chilena, a Pinochet se le dejó en la comandancia del ejército, además se le dio el 10% de los ingresos brutos del cobre a la Fuerza Armada. Es decir, esa es parte de estos procesos. Y había una pregunta que quedaba en YouTube, con la explicación sobre la transición política y la económica y cómo van de la mano. Bueno, hay investigación, por ejemplo, que muestra cómo se pudieron hacer reformas económicas en Chile que se podían hacer con mucha más facilidad porque vivían en dictadura. Con esto yo no estoy diciendo que la liberalización económica que nosotros vamos a implementar en Venezuela se va a poder justificar o contraponer por una dictadura, entonces digámoslo de un u otro término de derecha. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que entender que en la medida que usted libere la economía, se mueven unas tensiones. Por ejemplo, libera las tasas de interés y eso va a generar una crisis de deuda de mucha gente que en un sistema democrático tiene que atender de una forma distinta como lo atendía Pinochet. Pues aquí no con esto estamos pretendiendo ensalzar o alabar dictaduras ni de derecha ni de izquierda. El conflicto venezolano, y por ejemplo es como se ha tratado de enmarcar a la comunidad internacional, sobre todo a Europa y a Estados Unidos, no es un tema de derecha y de izquierda. Es una cuestión muy sencilla. Libertad contra autoritarismo. Y el autoritarismo es malo, sea de una forma o sea de otra forma. Entendiendo esas premisas, bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con la liberación
de los precios. ¿Qué vamos a hacer con las personas que en un primer proceso su sueldo no le alcanza para pagar la canasta básica? Ahí hay que dar unas respuestas políticas. Ahí hay que atender a un grupo de gente. Hay que promover una serie de medidas, pero entendiendo claro cuál es el norte. Y el norte es un país de libertades económicas, políticas, civiles, que usted opina distinto al gobierno y puede hacerlo públicamente. Hay un video que subió Arriaza de unos supuestos venezolanos o de una gente protestando al frente de la Casa Blanca con este hashtag que ellos daban de Hands of Venezuela, quiten las manos de Venezuela. Y eso a mí me recordó inmediatamente un chiste de Ronald Reagan. Ronald Reagan decía, cuando era presidente y su contraparte era Gorbachev, que un ruso y un americano se encuentran y el americano le dice al ruso, mire, mi país es tan libre que yo llego a Washington, entro a la Casa Blanca, entro al Salón Oval, le doy 2 golpes al escritorio y le digo al presidente Reagan, no me gusta cómo usted maneja su gobierno. Y el ruso se ríe y le dice, oye, compadre, yo también puedo. Yo voy a Moscú, llego a la Plaza Roja, entro en el Kremlin, abro la oficina del secretario, entro allá y le digo, señor Gorbachev, no me gusta cómo gobierna el presidente Reagan. Eso era parte de un chiste que hacía Reagan en ese momento. Pero es que lo de Arriaza es grosero. Hay una protesta defendiendo a Maduro en las puertas de la Casa Blanca. Bueno, Arriaza, ¿por qué no se puede hacer una protesta aquí en Puente Llaguno, entre Aguasalú y Puente Llaguno? ¿Por qué la gente que salió a protestar allá en el Rincón del Taxista, en la subida del 23 de enero en Aguasalú? ¿Por qué esa gente no tiene garantizado su derecho a la protesta? ¿Por qué la gente que estaba en la Plaza Olearis a escasos metros de Miraflores y Palacio Blanco fueron agredidos por los colectivos? ¿Por qué a la gente en la Avenida Fuerzas Armadas y en la Avenida Panteón le cayeron a plomo? Ahí está Arriaza. Entonces, en estas visiones nosotros tenemos que tener ejemplos y referencias claras. Tenemos una pausa y al volver entramos con el cierre del programa y también con 2 o 3 llamadas que tenemos pendientes en la línea. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:53 de la tarde, hoy lunes 15 de abril, seguimos aquí en su programa Contigo, un pequeño inciso que se sale un poco de la agenda. A esta hora hay un incendio en la Catedral de Notre Dame en París, creo que es relevante sobre todo por el valor y el significado histórico que tiene para la humanidad lo que haya sucedido y es una noticia pues que pareciera ajena a nosotros, pero al final, como un país enmarcado en Occidente, respondemos una serie de modos, respondemos una serie de pensamientos, una visión de la sociedad y del mundo que, por ejemplo, responde a la igualdad, la libertad y la fraternidad, que tienen su origen también en Francia. Tenemos un par de llamadas más. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Francisco Romero del Estado Vargas. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Iván. Gracias por llamar de nuevo. Gracias. Mi saludo y respeto para usted, para todo oyente, mi saludo y respeto igual. Bueno, creo que durante estos 20 años, ¿verdad?, la Fuerza Armada ha permitido que se haga todo este desastre contra nuestro país. ¿Y por qué te digo que lo ha permitido? Porque, ¿quién era el comandante Chávez, como decían por allí? Un militar. O sea que la Fuerza Armada han colaborado para que nuestro país
llegue a la situación que estamos todos los venezolanos hoy. Ahora, allí en la Fuerza Armada no hay algunos que quieren vivir en democracia y que tan claro que este país como está no puede seguir. Claro que sí. Pero fíjate una cosa, yo creo que los venezolanos, los civiles, nosotros, creo que somos los más llamados a que pronto que tarde vuelva a la democracia. ¿Por qué? Porque esto no se, ya no se puede. Ya no, mire, 40, 60 días sin agua, eso es increíble. O sea, ¿cómo puede una población durar tanto tiempo sin agua, Dios mío, cuando el agua es vida, mi hermano? Es imposible. O sea, ¿a dónde vamos a llegar, pues? O sea, yo creo que somos los venezolanos, ¿verdad? Más que todos los civiles, porque imagínate, si esta Fuerza Armada no colabora para que Nicolás Maduro una vez por todas deje el poder, tenemos que hacerlo nosotros, porque no hay de otra. Esto no se aguanta ya, mi hermano. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por la llamada, por este mensaje. Justamente es una labor mancomunada, es una labor de todos. Cada quien aquí tiene una tarea. Evidentemente las Fuerzas Armadas también la tienen. Y es justamente parte de las denuncias que se han hecho del encarcelamiento, de la persecución, de la tortura a muchos miembros, oficiales, suboficiales, de las propias Fuerzas Armadas, que el año pasado, inclusive este año, han sido torturados, detenidos, apresados, perseguidos. Y ahí es parte del padecimiento y el sufrimiento que tenemos los venezolanos en general de lo que estamos viviendo. A la 1:56 nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que han hecho un programa muy enriquecedor a través de sus intervenciones en YouTube. Le agradecemos de todo corazón a quienes han podido llamar y esperamos que este haya podido ser un espacio útil para el entendimiento de conceptos, para la discusión de ideas, para un fin pedagógico que al final nos equipe a nosotros, nos prepare mentalmente, intelectualmente para entender lo que estamos viviendo. No es fácil sin medios de comunicación convencionales masivos. No es fácil con un aparato de propaganda. No es fácil con una visión de la posverdad que intenta imponer el chavismo hoy, tener una ciudadanía formada y en pie de lucha para esto. Ahí el espíritu, la mente, el cerebro, el corazón siempre alineados con la transición, con la democracia y por supuesto para ello nuestra claridad en lo ideológico, en lo político y en lo conceptual. Espero que pasen un feliz lunes, que esta Semana Santa nos permita encontrarnos en familia y por supuesto nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde aquí mismo en RCR 750. Feliz tarde. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.